Andrés ingresa a la institución con 15 años de edad en el año 2010. En la casona ya vivía su hermano Juan, de 16 años de edad. Ambos, como principal característica, presentaban un recorrido histórico de situación de calle, tanto en la ciudad de Mar del Plata como en Capital Federal. Presentaban también consumo problemático de sustancias tóxicas y conflictos con la ley penal, pasando mucho tiempo de sus vidas en institutos de menores de régimen cerrado en el ámbito de Capital Federal. Para que fueran admitidos por la casona, se tuvo en cuenta la imposibilidad de convivencia con su grupo familiar y o referentes comunitarios. Su mamá había fallecido, su papá se encontraba detenido en un penal de máxima seguridad en la provincia de Buenos Aires, a 600 kilómetros de la ciudad, y los abuelos paternos se encontraban en la ciudad de Mar del Plata, no queriendo ni pudiendo asumir el cuidado de estos dos hermanos, de Juan y de Andrés. Paulatinamente, luego del ingreso de Andrés a la casona, se comenzó a trabajar sobre su inserción al espacio educativo, a una capacitación laboral dependiente del programa Reconstruyendo Lazos del gobierno de la ciudad, a un programa de recreación dependiente de la Universidad Tecnológica Nacional y a un tratamiento terapéutico de forma privada. Fue necesaria este armado de red de sostén local, acá en el ámbito de Capital, porque la situación de Andrés era demasiado compleja para abordar y acompañar solamente desde un ámbito institucional. Se fue trabajando en el fortalecimiento familiar y en la comunicación con el papá detenido en el penal anteriormente nombrado. Se entabló comunicación con el Servicio Social Zonal y Local de Protección de Derechos de la ciudad de Mar del Plata, ya que allí residía el hermano menor de Andrés con sus abuelos paternos. A su vez, nos comunicamos con profesionales de la unidad penitenciaria donde se encontraba su papá para empezar el proceso de vinculación y las visitas como equipo de trabajo. Cabe destacar que ambos hermanos no veían a su papá detenido desde hacía 7 años aproximadamente. Al poco tiempo de entablar comunicación con los profesionales del servicio penitenciario, visitamos el penal como equipo de trabajo y para acompañar a Andrés en su visita. Nos enteramos allí de la proximidad de su libertad del Señor. Es así que empezamos a trabajar para el día de mañana y el afuera, ya que este era el deseo del propio Andrés, poder vivir una vez que estuviera en libertad su papá con él. Nos enteramos que no se había tramitado nunca su DNI, es así que articulamos con el registro civil de la unidad penitenciaria para que cuando pueda salir el papá de los chicos pueda tener su documento de identidad a disposición. A su vez, por nuestro lugar, articulamos con el programa postpenitenciario del Ministerio de Justicia de la Nación para la entrega de herramientas para el microemprendimiento de panadería, ya que así lo había solicitado el papá y conocía del oficio. De esta forma, nos entrevistamos y articulamos con dicho programa de microemprendimientos para que una vez cuando estuviera en libertad el papá pudiera, junto a sus hijos, tener el emprendimiento en panadería a disposición. Notar es que a mediados del 2010 se suma Miguel a la convivencia. Es así que se presentó en la puerta de la casona diciendo que él quería, textualmente, diciendo que él quería vivir con sus hermanos y no con sus abuelos en Mar del Plata. Para ello se articuló con los organismos correspondientes y se definió a partir de mediados del 2010 su ingreso a la casona y así podían vivir los 3 hermanos juntos. El adolescente prosiguió con todos los espacios anteriormente nombrados. Se suma en la segunda mitad del año 2010 su inclusión en la Escuela de Reingreso número 1, la cual sería una institución sumamente relevante en el posterior acompañamiento del adolescente. También en este tiempo de intervención fuimos articulando el trabajo con la Tutoría Oficial número 1, con el Juzgado Nacional en lo Civil número 26 y con la Defensoría Comuna 3 del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, para así determinar la mejor forma de acompañar la situación problemática. En esta situación reinaron los diferentes pensamientos en la situación problemática de Andrés, los cuales fuimos discutiendo a lo largo de la intervención. Al transcurrir la intervención, se fueron agudizando los procesos de inestabilidad emocional en Andrés, su consumo problemático de sustancias psicoactivas y conflictos con la ley penal. Es así que fue abandonando todos los espacios propuestos en un comienzo.
el único que pudo sostener fue la escuela de reingreso número 1, con la cual estuvimos articulando mancomunadamente en el acompañamiento de la situación problemática de Andrés. La inestabilidad emocional y la violencia alcanzada, que Andrés llegó a romper varios objetos del hogar. Entre ellos tiró abajo la puerta de entrada, por lo cual hubo que rearmar y repensar la estrategia de abordaje de la situación problemática de Andrés. Con este contexto, la única posibilidad para que Andrés no quede en situación de calle, ya que ningún otro hogar aceptaba su inclusión y no había otra institución que quisiera intervenir y acompañar la situación del adolescente, fue alquilar y solventar una habitación en una pensión en una zona aledaña al hogar, a la casona, en Liniers. Es así que lo acompañamos en su cotidianeidad, en las horas del almuerzo, en las horas de la cena, para hacer trámites en las tareas escolares y toda otra actividad de un chico de 17 años de edad en ese momento. Debido a la situación descripta y a los conflictos con la ley penal cotidianos en la situación de Andrés, debimos articular con la comisaría número 44 de la zona de Liniers, yendo a visitas periódicas con el comisario y los oficiales. Durante este periodo, el papá sale en libertad y, como era el deseo de Andrés, lo lleva a vivir a su habitación en la pensión. Esta convivencia dura 2 días, luego de una fuerte discusión entre padre e hijo. El papá decide irse a vivir con su novia a 30 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Al poco tiempo de la convivencia con su novia, decide también que Juan y Miguel vayan a vivir con él, dejando por fuera de la convivencia familiar al propio Andrés, quien continúa viviendo en la habitación alquilada y con el acompañamiento propuesto desde la casona. A partir de la estrategia elaborada se suscitaron innumerables discusiones con los actores institucionales intervinientes. En este punto es importante decir que desde este equipo consideramos que el trabajo con estos niños y adolescentes requiere de una inventiva y capacidad para poder repensar las estrategias 1.000.000 de veces, ya que las acciones e intervenciones enmarcadas en el plano de la formalidad, muchas veces estos jóvenes no pueden tomarlas ni hacerlas propias. El tiempo pasó y Andrés cumplió sus 18 años, razón por la cual los organismos de protección de derechos dejaron de intervenir. Es así que Dirección de Niñez, la Defensoría Zonal del Consejo de Derechos Comuna 3, el Juzgado Nacional en lo Civil número 26, la Tutoría Oficial número 1, no intervinieron más en la situación particular de Andrés. Sí seguimos el trabajo mancomunado con la Escuela de Reingreso número 1, con el SAME y con el Hospital Vélez Sarsfield. Hoy joven se encuentra en situación de calle, concurriendo a la Escuela de Reingreso número 1 y asistiendo a esta institución casi todos los días. Trabajamos con él su consumo problemático de sustancias tóxicas, su escolaridad y el ingreso a un dispositivo de cuidado donde pueda volver a pensarse y trabajar desde un espacio de salud acerca de la construcción de un proyecto de vida. Jonathan es un niño de 13 años que presenta retraso madurativo y que al momento del ingreso, en abril del año 2012, se encontraba internado socialmente en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez de Capital Federal. Jonathan atravesó otras instituciones desde el 2010 similares a la Casona, un total de 3. Fue particular en este recorrido que el niño se terminaba yendo de los lugares por cuestiones que no parecían claras, al menos para los profesionales de las instituciones. Las mismas nos informaban que tal día se había ido y que ellos no trabajarían el reingreso del niño a la institución. La historia particular de Jonathan fue vivida en el territorio de la Villa 15 de Capital Federal. Por tal razón, desde el comienzo de nuestra intervención, decidimos ir a su comunidad a entrevistarnos con la parroquia, con los párrocos, con los que asisten a la parroquia, con el Centro de Salud y Acción Comunitaria número 5, con la Defensoría Zonal Comuna 8 del Consejo de los Derechos del Niño y con el equipo de fortalecimiento de vínculos dependiente de la Dirección General de Niñez y Adolescencia del Gobierno de la Ciudad.
Todos estos organismos conocían la situación particular del niño. Dichas instituciones habían acompañado a Jonathan y su mamá hasta el año 2010, donde se produce el fallecimiento de esta. Jonathan no presentaba familia extensa, por tal razón se decidió en el año 2010 su ingreso a diferentes hogares. Estos organismos caracterizaron la vida de Jonathan y su mamá como nómade, dando cuenta de la inestabilidad habitacional que presentaban ambos dos en la historia particular de ellos. Es decir, nos relataban que vivían un mes, 2 meses en la casa de una familia, otros 2 meses en la casa de otra familia, y así sucesivamente, con la particularidad de que siempre se trataba en el territorio de la Villa 15 de Capital. Nosotros, como equipo de trabajos, debemos decir que la vulnerabilidad era integral, no era solo habitacional, sino que se estaban violando derechos a la recreación, a la vivienda, a la salud y a la educación, entre otros. Una vez al interior del hogar y conociéndolo más a Jonathan, determinamos el ingreso a la Escuela de Educación Especial número 2, teniendo en cuenta que pocas veces Jonathan había podido acceder a un espacio educativo. También, al recorrer el tiempo de intervención, fuimos articulando con otros organismos que intervenían en la situación particular de Jonathan. Estos son el Juzgado Nacional de lo Civil número 8, la Tutoría Oficial número 1 y el Defensor Nacional de Menores e Incapaces número 5, con los cuales fuimos trabajando y acompañándonos en el trabajo para con Jonathan. Al pasar el tiempo de intervención, Jonathan comenzó a manifestar sus deseos de vivir en una familia, según textuales palabras de él. En comunicación con el Juzgado Nacional de lo Civil número 8, nos enteramos que durante el 2011, finales del 2011, Jonathan tuvo la posibilidad de vinculación con una mamá que lo podía adoptar. Esta intervención fracasa, lo cual le produce un enorme dolor a propio Jonathan. Jonathan prosiguió con su espacio educativo en la Escuela de Educación Especial número 2, tal como lo dijimos, y se agregó un espacio terapéutico en el Centro de Salud y Acción Comunitaria número 5, al cual concurrió semanalmente. En este periodo también cabe destacar que tuvimos una articulación con el Hospital Santoyani, lugar donde tuvo una breve internación de 5 días para compensar su salud integral. Internación, Jonathan regresa al hogar. Al pasar los días, fuimos conociendo diferentes grupos comunitarios de la Villa 15, en la cual Jonathan conocía de su historia de vida. En particular, conocimos uno compuesto por una mujer, un hombre, que eran pareja, y 2 hijos de 17 y 11 años. Jonathan empezó a manifestar sus deseos de querer vivir con ellos. Es así que comenzamos este trabajo de articulación con los demás organismos que intervienen en la cuestión particular del niño. Con miras a mejorar la situación familiar, se articuló con el Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad de Buenos Aires y de Nación para la entrega de mobiliario y materiales de construcción para la casa, ya que, volvemos a repetir, Jonathan se había propuesto y era su deseo irse a vivir con esta familia. Vemos las instituciones intervinientes que este proceso va a tener innumerables vicisitudes que nos harán repensar las intervenciones y los abordajes en la situación de Jonathan y su nueva familia.